Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy bueno, amigos, saber que tenemos un momento especial. Este es un momento que nosotros esperamos y seguramente también ustedes, porque nos conectamos con el Creador a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Esto es, creed en sus profetas. Les damos una cordial bienvenida, a la vez que damos también una cordial bienvenida al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Ever, y yo te doy la bienvenida a ti, y juntos se lo damos a nuestros amigos para continuar profundizando el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios en estos días ha sido muy interesante. Hemos estado estudiando cómo el Señor fue conduciendo a este joven que luego se convirtió en adulto, en el líder, en el juez, quien dirigía a la nación sin ser un rey, porque él sabía cuál era su lugar. Pero de pronto vimos los días pasados que se les entra una idea, siguiendo el ejemplo de los pueblos vecinos que querían un rey. Finalmente Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, está bien, le vamos a dar un rey. Dios elige a la persona que estaba mostrando, por lo menos en un principio, cualidades adecuadas para gobernar. Algunos tenían sus dudas porque en este proceso de transición, algunos decían: ¿será, no será? ¿Este es el adecuado, no es el adecuado? Pero Dios, que había elegido a Saúl, el primer rey, quería confirmar a Saúl sobre su trono. ¿Cómo confirma el Señor al rey Saúl en el trono de Israel? En Patriarcas y Profetas, Elena de White dice esto: la rapidez y el valor de Saúl, así como el don de mando que reveló en la feliz dirección de tan grande ejército, eran cualidades que el pueblo de Israel había deseado en su monarca para poder hacer frente a las otras naciones. Ahora lo saludaron como su rey, atribuyendo el honor de la victoria a los instrumentos humanos y olvidándose de que sin la bendición especial de Dios todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. En el calor de su entusiasmo, algunos propusieron que se diera muerte a los que al principio habían rehusado reconocer la autoridad de Saúl. Pero el rey intervino diciendo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído la salvación en Israel. Así que la confirmación vino por la intervención de Dios, por la victoria y también por la propia actitud de él, que en lugar de echar mano de la venganza, que terminaría en la muerte de muchos,
echó mano del reconocimiento de aceptar la soberanía, la intervención y dar la gloria a aquel que realmente había posibilitado la victoria. Es interesante, significa entonces que Dios, a pesar de que el plan original no era que tuvieran un rey, Dios encaminó esa voluntad terca, obstinada del pueblo y trata de darles lo mejor en medio de esa decisión que no siempre era la mejor, pero el Señor buscaba la forma de ir encaminando a su pueblo. Sí, eso pasó más de una vez de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, al comienzo la vida era más longeva. El hombre que más vivió 969 años. Matusalén, por eso todavía el dicho en algunos lugares más viejo que Matusalén. Ahora después por la acción del pecado el hombre iba a cortar su vida. Claro. Y entonces Dios permitió que comieran algunas cosas que Dios antes había dicho que no comieran. ¿Por qué? Porque una vida en el pecado así tan larga habría sido un sufrimiento. Entonces el Señor también acortó el sufrimiento. Por eso Moisés cuando escribe dice, bueno, 70, en los más robustos, 80 años, ¿no? La vida se fue acortando. Así que Dios en eso, como en esto que estamos viendo acá, también iba... Él no quería un rey porque él era el rey, pero ya que ellos querían un rey también, bueno, Dios no es que va cediendo, ¿no? Pero va supliendo las necesidades dentro de sus propósitos de trascendencia eterna. Esa actitud de Saúl, algunos lastimosamente no faltan, ¿no? O sea, habían vencido a los amonitas, que era otro de los enemigos, y dijeron, bueno, al principio hubo un grupo que se opuso a la coronación de Saúl. Y entonces, queriendo granjearse, ¿no? No falta esas personas que dicen, ahora voy a hacer un poquito mi parte para que el rey me mire, ¿no? Señor, mira, este grupo, esta gente no te apoyó, así que, ¿qué te parece? Véngate, porque ya tienes el poder, tienes toda la capacidad y te apoyamos, ¿no? Tienes que vengarte y así demuestras tu posición, tu autoridad, que nadie menoscabe tu autoridad en Israel, ¿no? Sería interesante, tal vez hay una parte que me gustaría que nos vuelva a recalcar y hay un añadido que muestra específicamente el carácter que mostró Saúl en ese momento. Sí, voy a continuar con la lectura y dice, en el calor de su entusiasmo, algunos propusieron que se diera muerte a los que al principio habían rehusado reconocer la autoridad de Saúl, ¿no? Pero el rey intervino diciendo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación en Israel. Con esto dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. En vez de atribuirse el honor, dio a Dios toda la gloria. En vez de manifestar un deseo de venganza, mostró un espíritu de compasión y perdón. Este es un testimonio inequívoco de que la gracia de Dios mora en el corazón. Saúl no era así. Claro. Pero él ahora había sido transformado por la gracia y por la presencia de Dios. Entonces Saúl mostraba atributos que eran propios de Dios, como el del perdón, como el de la compasión, como el de la ausencia de venganza. Entonces con él estaba dando un testimonio del cambio realizado en su carácter. Y la otra victoria era tan poder de Dios como la transformación de su carácter era poder de Dios. Claro. Entonces, a través de las dos victorias, él estaba atribuyendo toda la gloria al Señor. Y además, estaba diciendo que las victorias que los otros necesitaban también eran posibles de alcanzar. Y el mismo mensaje nos llega a todos nosotros hoy. El Dios que actúa en la vida de algunos puede actuar en la vida de todos. El Dios que transforma, el Dios que llena, el Dios que cambia, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que da una nueva oportunidad, el Dios que nos permite empezar de cero. Ese Dios puede hacer cosas maravillosas, trascendentes en tu vida, en la medida que se lo permitamos, en la medida que aceptemos su intervención. Es llamativo, altamente llamativo, el hecho de que Saúl pudo haber dicho, sí, la victoria se debió a mí porque
soy más fuerte, dirigí bien el ejército, Seguí una estrategia. armé una estrategia. Tengo experiencia. Ajá. Son años. Sí, pudo haber dicho todo eso. Pero ¿cómo recalca aquí este pasaje inspirado? Que en vez de atribuirse el honor, ¿no? Podría haber sido, dio toda la gloria, todo el honor a Dios. Y viste que este hecho se reitera. Nosotros ya hablamos de este punto, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque varias personas han sido tentadas, seducidas y arruinadas por no resolver esa situación. claro. Y otros han sido bendecidos, multiplicados bendiciones. A través de ello, otros han alcanzado esa misma bendición por tener ese punto bien resuelto. Qué bueno es eso. Realmente atribuir la gloria y el honor a Dios debería ser una característica de todo cristiano, ¿verdad? Todos. Inclusive, por ejemplo, desde la simpleza de este encuentro diario. Claro. Si nosotros nos colocamos en las manos de Dios y pensamos que alguien puede alcanzar paz, que alguien puede encontrar una nueva oportunidad para su vida, que alguien puede tener un nuevo amanecer, eso es gracias a Dios, no es gracias a lo que nosotros digamos. Y si realmente bendiciones están ocurriendo en las personas, es gracias a Dios. Y en la medida que nosotros digamos que es gracias a Dios, esas bendiciones se van a multiplicar. Cuando que pensemos que es por nuestra habilidad de dialéctica, comunicación. o porque los años, por los títulos. Entonces ahí arruinamos todo y no le hacemos bien a nadie. Y qué bueno, ¿no? Es recordar que en realidad el contenido de este programa no son nuestras palabras, ¿no? Son las palabras de Dios a través del Espíritu de profecía. Porque tanto enredados por su palabra como en creer en su profeta, lo que nosotros buscamos es, ¿qué dice la palabra de Dios para mí? Qué bueno. Amigos, ¿qué dice la palabra de Dios para mí? Debería ser una pregunta que necesitamos plantearnos cada día. Mientras reflexionamos en esto, recibiremos un oportuno consejo y volvemos enseguida. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, queremos recibir un breve resumen, un llamado importante y también la oración que nos motiva. Solo queremos cerrar animando a que tengamos la sinceridad para investigar, que tengamos la franqueza como para buscar qué dice Dios para mí y que tengamos la disposición en obedecer y seguir solamente el mensaje de Dios para nuestra vida. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por recordarnos que no es solo de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Permite que siempre nos alimentemos de lo que proviene de ti, por el bien de los que nos rodean y por un destino eterno que está muy próximo a venir. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por sus palabras, los consejos del Espíritu de Profecía que nos presenta. Gracias, amigos, porque cada día sentimos la compañía de ustedes y nuestro compromiso es presentar la palabra de Dios, el consejo inspirado, aquí en su programa Creed en sus profetas. Hasta mañana.